En esta ocasión hablaremos del tema de la neurociencia e inteligencias múltiples. Representamos a la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura de la Universidad Central del Ecuador. El equipo de producción e investigación está conformado por Pamela Coronado, César Obando, Edison Quingalombo y Camilo Ortega. Ciertas personas pueden ver una inteligencia que opera en un nivel muy alto. Los idiotas sabios son individuos que muestran habilidades superiores en una parte de una de las inteligencias, mientras sus otras inteligencias funcionan en niveles bajos. Hay idiotas sabios que tienen memorias musicales, dibujan de una manera excepcional, son capaces de leer textos muy complejos y así otras manifestaciones de inteligencia. Howard Gardner. La neurociencia. Su función principal consiste en analizar y estudiar el sistema nervioso central del ser humano, los cuales constituyen sus funciones, formato particular, fisiología, lesiones o patologías. Por medio de tal estudio se puede apreciar el funcionamiento de éste para poder actuar sobre él. Debido a lo complejo del órgano cerebral, que no tiene nada que ver con cuestiones de aprendizaje ni lenguaje, por lo que es considerado un campo científico muy amplio, clasificado en subciencias dedicados a lo mismo y sus diferentes funciones. Las neuronas se comunican todo el tiempo entre sí, es por ello que el estudio de este campo parte de impulsos nerviosos, que comienzan el viaje a través de las dendritas que pasan por las neuronas a través de los botones terminales hasta llegar a las glándulas o fibras propias de los músculos. Este estudio ha ido dando pasos agigantados y aportando infinidades de conocimientos a la ciencia moderna, logrando grandes avances que han permitido el tratamiento de enfermedades insalvables que pueden tener efectos verdades y mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren algunas patologías. Entre una de ellas podemos mencionar esclerosis múltiple, Alzheimer, mal de Parkinson y muchísimas otras más completamente relacionadas al sistema nervioso central del ser humano. Para adentrarnos a las inteligencias múltiples, es importante comprender que la vida humana requiere del desarrollo de varias inteligencias, en donde las personas presentan habilidades cognitivas extremadamente desarrolladas y otras muy poco desarrolladas. Antiguamente se daba valor al éxito de las inteligencias lingüístico-verbal y lógica-matemática, dejando a un lado el resto de las inteligencias, pero de seguro todos conocemos a alguien que le va bien con la música, el dibujo, la lectura, y no por ello le consideramos tan inteligente. Pero ¿quién de nosotros atrevería a decir que Nelson Mandela es menos inteligente que Cervantes? ¿Quién de nosotros se atrevería a decir que Einstein es menos inteligente que Darwin? Así comenzamos con la introducción a la teoría de las inteligencias múltiples, que fue planteada por Howard Gardner en un modelo de comprensión de la mente humana. Él fue un psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard. Según su aproximación a la inteligencia, esta no puede definirse como un conjunto fijo y determinado. Por el contrario, entiende la inteligencia como una red de capacidades autónomas, pero interrelacionadas que se dan en una medida o en otra en los individuos. En su teoría de las inteligencias múltiples, Gardner parte del hecho de que, al haber muchos tipos de problemas y necesidades, también existen muchos tipos de inteligencias, que se distinguen entre sí de acuerdo a sus áreas específicas de aplicación, por lo cual introduce 8 tipos de inteligencias. La primera es la inteligencia lingüístico-verbal, que hace referencia a la función del lenguaje, y así muestra que nuestra principal herramienta de entendimiento e interacción es el lenguaje. Sin embargo, existen individuos que poseen un mayor dominio sobre ella, ya sea en sus aspectos hablados, escritos o creativos. Estas personas, entonces, poseen una mayor inteligencia lingüístico-verbal,
lo cual se traduciría en su facilidad para aprender nuevos idiomas, hablar y escribir de manera eficaz y sobresaliente, y tener en líneas generales una comprensión del lenguaje verbal que está más allá de lo común. Este tipo de inteligencia suele ser muy utilizado por escritores, lingüistas, oradores, abogados, poetas, líderes, políticos o religiosos. La siguiente inteligencia es lógico-matemática y hace referencia a la capacidad para utilizar los números de manera efectiva, resolver patrones y de razonar adecuadamente empleando el pensamiento lógico-matemático. Y se manifiesta comúnmente cuando se trabaja con conceptos abstractos o argumentaciones de carácter complejo. Las personas que tienen un nivel alto en este tipo de inteligencia poseen sensibilidad para realizar esquemas, relaciones lógicas, afirmaciones, proposiciones, funciones y otras abstracciones relacionadas. También se refiere a un alto razonamiento numérico de capacidad resolutiva, comprensión y planteamiento de elementos aritméticos. Para plantearlo de una manera más general, es la resolución de problemas matemáticos. La tercera inteligencia es la inteligencia visual espacial. Supone la capacidad de reconocer y manipular pautas en espacios grandes, como lo hacen, por ejemplo, los navegantes y los pilotos, y en espacios más reducidos, como hacen los escultores, los cirujanos, los jugadores de ajedrez, los artistas gráficos o los arquitectos. En sí, la inteligencia espacial es la habilidad que tienen los sujetos para percibir aproximadamente una forma u objeto en el espacio. Pero en sí, ¿a qué se refiere la inteligencia visual espacial? La habilidad para reconocer instancias del mismo elemento, la habilidad para transformar o reconocer una transformación de un elemento en otro, la capacidad de evocar la imaginería mental y luego transformarla, la de producir una semejanza gráfica de información espacial y cosas por el estilo. Siguiendo con el desarrollo de las inteligencias múltiples, avanzaremos con la inteligencia intrapersonal, y esta hace referencia al grado en el que conocemos los aspectos internos de nuestra propia manera de pensar, sentir y actuar. En otras palabras, para que podamos entender, representa nuestra habilidad a la hora de conocernos a nosotros mismos e intervenir sobre nuestra propia actuación en un sentido amplio. La siguiente inteligencia es la interpersonal. Este tipo de inteligencia nos da la capacidad para ver más allá, para percibir lo que otras personas no ven porque pasa inadvertido. Las personas con inteligencia interpersonal van más allá de las palabras que se pronuncian y pueden comprender el sentido de los gestos o de las miradas de otras personas y son capaces de entenderla y de empatizar con ellas. Esto les permite adaptarse al entorno y relacionarse con mayor facilidad. La inteligencia kinestésica está vinculada con la capacidad para controlar nuestro cuerpo en actividades físicas coordinadas, como las prácticas deportivas, el baile y las habilidades manuales, entre otros. A través de la inteligencia kinestésica corporal adquirimos información que, por efecto del movimiento y la vivencia, se convierte en aprendizaje significativo. Las principales características de los alumnos y en general de las personas que destacan en este tipo de inteligencia son capaces de explorar el entorno y los objetos por medio del tacto y el movimiento. Tienen muy desarrollado el sentido del ritmo y la coordinación. Muestran una mayor facilidad para aprender a través de la experiencia directa y la participación. Disfrutan mucho de las experiencias concretas de aprendizaje, tales como salidas al campo, construcciones de modelos o participación en dramatizaciones. Demuestran importantes destrezas en tareas que requieren de empleo de motricidad fina o gruesa. Exhiben equilibrio, gracia,
destreza y precisión en la actividad física, y sobre todo tienen capacidad para ajustar y perfeccionar su rendimiento físico mediante la inteligencia de la mente y el cuerpo. Continuando con el desarrollo de las inteligencias múltiples, nos adentramos a la musical. Esta se relaciona con la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresarse mediante las formas musicales. Asimismo, esta inteligencia incluye las habilidades en el canto dentro de cualquier tecnicismo y género musical, tocar un instrumento a la perfección y lograr con él una adecuada presentación, dirigir un conjunto de orquesta, componer y tener apreciación musical también funciona mucho en esta inteligencia. Algunas características relacionadas con esta inteligencia son las siguientes: capacidad de percibir y expresar formas musicales, facilidad para aprender canciones y ritmos, sensibilidad para detectar rápidamente cuando un tono no es correcto o un instrumento musical no está bien afinado, capacidad para componer y tocar distintos instrumentos, gusto por realizar tareas con música de fondo, sensibilidad especial para escuchar cualquier sonido de su entorno y en general para crear música. Finalizaremos con inteligencia naturalista. Lo primero que hay que entender es que la inteligencia naturalista está relacionada sobre todo con la capacidad de conectar elementos de la naturaleza y detectar patrones en ellos. Por otra parte, las personas con una alta capacidad en esta inteligencia suelen mostrar un interés muy elevado en el mundo natural y sus componentes. Sin embargo, este término puede darse en muchos campos. Así, una persona con una gran inteligencia naturalista puede estar especialmente interesada en el comportamiento humano o animal, las distintas especies de plantas y animales y sus características, en las ciencias como la geología o la astronomía. En general, estos intereses aparecen muy pronto en la vida de la persona y se mantienen a lo largo de los años. Entre las neurociencias y la teoría de las inteligencias múltiples existe una estrecha proximidad, vínculo que nos ha permitido entender cómo aprende el cerebro, cómo se construye el conocimiento, cómo se procesa, registra, conserva y retiene la información y cómo se producen los aprendizajes significativos en nuestros niños y niñas, con algún grado de dificultad, pues las dos centran sus investigaciones en la mente, en el cerebro, en el uso de las diversas formas de inteligencia existentes y en cómo puede modificarse la estructura cognitiva de los aprendientes. Mozart fue un músico extraordinario, carente de toda inteligencia emocional, como lo demuestra cualquier relato de su vida, aunque nadie dudaría de su genialidad. Al igual que Mozart, nuestras capacidades o inteligencias múltiples pueden tener un desarrollo desigual sin que ello represente un obstáculo para la realización personal. Sin embargo, un resultado negativo en un test de inteligencia tradicional suele asociarse a una condena al fracaso. Librarnos de este estigma social es el mayor logro de la teoría de las inteligencias múltiples. Cada uno de nosotros pensamos y aprendemos de maneras distintas. Al menos existen tantas como tipos de inteligencias múltiples básicas, es decir, visual espacial, verbal, kinestésica, lógico-matemática, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista.